En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces la persecución, el martirio, pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el Paráclito, abogado, defensor. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal y permanecer siempre fieles a Jesucristo. Hoy también recordamos el primer centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el hombre que Dios eligió para llevar a su iglesia al inicio del tercer milenio y que con su testimonio nos invita a abrir de par en par las puertas a Cristo, sin temor y llenos de confianza, porque sabemos que el Señor nos ama. Vamos pues a disponernos a participar con fruto en nuestra celebración. Encomendamos todas las intenciones que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Además, encomendamos estas: por los difuntos, las almas del purgatorio, Angélica López, Hugo Orozco Farrell, José Luis Espinosa, primer día de su trido, José Raúl Díaz Hernández, José Rojas, Luz Elena Rizo Torres, Luz María Rosas, María de la Luz Ortiz, María Elena Palencia Botello, María Guadalupe López Pérez, Olimpia Rodríguez Mier, Óscar Fernando Gómez Gómez, Rosa Gil Pérez, primer día de su trido. Las personas que viven: Arturo Navarro Gutiérrez, en acción de gracias por su cumpleaños, Cuquita Borrego, Esther Covarrubias. Las familias: Cárdenas Gómez, Delgadillo Chávez, García Pérez, Gutiérrez Pulido, Hernández Orozco, Mallorquín Vélez, Orozco Langarica, Orozco Urtiz, Ramírez Gómez, Sandoval Barba, Van Ingen Vázquez Santana, Preciado González, González Palacio y Quirarte González, Imelda Barba, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Juan Pablo Branca Cuervo, Luis Manuel Rojas Villegas por su salud, Mauricio Orozco, Patricia Sandoval Barba, el presbítero Arcadio Urtiz, Teresita Mireles Cueva por su salud, por todos los enfermos, particularmente los que padecen el COVID-19, por todos los médicos, enfermeras y personal sanitario que los atiende, por la santificación de los sacerdotes. En silencio dispongámonos a celebrar la Eucaristía, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de allí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer
llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo, en su Creador y Rey, en el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Pasarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en la lectura del Santo Evangelio, estos días pues que nos presentan las palabras de Jesús en su despedida de los apóstoles. Y Jesús con toda claridad anuncia que tanto Él como sus discípulos serán perseguidos e incomprendidos, pero no estarán solos, porque tendrán la presencia del Espíritu para fortalecerlos, porque así le llama Jesús el Espíritu Paráclito, es decir, abogado, defensor, el que da la cara por los discípulos, los confirma y los fortalece, el que los acompaña y el que los sostiene. Espíritu de verdad ante la falsedad y la mentira. Espíritu Santo que fortifica también hoy a su iglesia. Así como guió a los primeros evangelizadores, escuchábamos en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles cómo Pablo y sus compañeros entran a Europa y comienzan a evangelizar en la ciudad de Filipos. Funda una comunidad que será luego muy querida por el apóstol. Allí empiezan a evangelizar, guiados por ¿quién? Por el mismo Espíritu que fue el que les mandó que fueran a Macedonia. También hoy el Espíritu Paráclito, abogado, defensor, sigue adelante, ayudando a su iglesia a perseverar en la fe. También queremos recordar
el centenario del natalicio de San Juan Pablo II, el hombre que Dios nos regaló a la Iglesia para conducirla precisamente en tiempos muy difíciles. Pontífice desde 1978 a 2005, le tocó vivir pues diferentes situaciones a las que hizo frente, fortalecido en la fe, compartiendo esta fe. Esta mañana el Papa Francisco, al recordarlo, tomaba 3 cosas que eran como ejemplos también muy para nosotros de San Juan Pablo. Un hombre de oración, completamente entregado y dedicando mucho tiempo también a la oración personal y comunitaria, hablando con Dios en este diálogo con Cristo para ofrecerse también junto con Él en el altar. Hombre, decía el Papa, cercano, buscó a los fieles, por eso todos los viajes que realizó. Recordamos sin duda a los que nos tocó vivir el primer viaje que hizo aquí a México. Es inolvidable, un encuentro tan cercano con el Vicario de Cristo que no es posible dejar pasar ese acontecimiento. Y así todos los demás, hasta el último que nos tocó vivir aquí, también él, hombre, pastor, cercano a su pueblo. Y también decía el Papa Francisco en la mañana, luchaba por la justicia social, pero unida también a la misericordia. 3 cosas que también nos conviene recordar hoy de San Juan Pablo II y pedir su intercesión, porque los santos son intercesores nuestros ante Dios, que nos ayude para perseverar también nosotros, para que, como él decía al inicio de su pontificado, abrir las puertas a Cristo sin tener miedos, sin ser pusilánimes, sino que en el corazón abierto al Señor proclamar la verdad del Evangelio. Sabemos que el Espíritu Paráclito también nos asiste hoy. Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Señor y Salvador, y aclamémoslo diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Espíritu ilumine a su Iglesia y le impulse a dar testimonio de Cristo en medio del mundo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Espíritu ilumine y sostenga a los responsables de gobernar las naciones, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Espíritu fortalezca a todos los que tienen dudas de fe y sean capaces de responder al amor que Dios manifiesta, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Espíritu de la verdad nos devuelva la alegría de la salvación y nos dé la paz que Cristo nos dejó con su resurrección, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Padre, fuente de todo bien, escucha nuestras peticiones, derrama tu Espíritu sobre todos los hombres y haznos verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que en esta conmemoración de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la conmemoración de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo,
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Invito a unirse a los que nos siguen a través de las redes sociales a la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que tú estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo, deseo recibirte sacramentalmente en mi corazón, pero como no puedo hacerlo en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mí, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta conmemoración de San Juan Pablo II produzca su efecto en nosotros, para que nos sirvan de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtengan el gozo de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar la conmemoración de San Juan Pablo II, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San Juan Pablo II la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en San Juan Pablo II nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor resucitado pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.